Saludos, muy buenas. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a dar inicio a nuestro curso de análisis y diseño y detallado de edificaciones en concreto armado utilizando el ITAPS. En esta oportunidad vamos a ir dando un pequeño resumen en estos primeros minutos de lo que vamos a ver en el contenido de este curso, ¿sí? Lo primero es que tenemos como objetivo es que buscamos proporcionar a los participantes las herramientas técnicas y teóricas para desarrollar de manera correcta, eficiente y de alta calidad proyectos de ingeniería estructural desde el proceso de análisis, diseño y evitando que problemas en el detallado generen problemas constructivos y que arruinen el proyecto, ya que en muchas ocasiones por desconocimiento o por procesos automatizados se descuida todo lo relacionado a las normativas y requerimientos del detallado de todos los elementos de concreto armado, así como su interconexión. La normativa que utilizaremos como base será la normativa ACI 318 del 2014, a la cual se ajustan muchos de los códigos americanos, salvo pequeños ajustes. Ok, este curso va a estar dividido en tres módulos. El módulo 1, en el que vamos a analizar y diseñar una estructura porticada en concreto armado. En este caso son tres puntos principales. Vamos a pasar el proceso de modelado, en el proceso, bueno, ahorita vamos a extendernos el contenido, vamos a hacer la parte analítica, ¿sí? Y posteriormente vamos a pasar a la fase de diseño. Ojo, cuando hablamos de diseño ya vamos a asignar algunos aceros de refuerzo, vamos a asignar algunos elementos, vamos a ver cómo serían los despieces, etcétera, etcétera. Ojo, las cuantías, cómo podríamos plantear. Esto lo quiero que sea bastante dinámico y esa es la idea de nuestro curso. Ahora, cuando veamos el módulo 2, vamos a trabajar la parte de análisis y diseño de estructuras mixtas. Cuando hablamos de estructuras mixtas, estamos hablando de pórticos con muros cortantes, que es, vamos a decir, el común denominador en muchos países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela no existe un nivel de obligatoriedad de colocar edificaciones con muros estructurales, porque de acuerdo a la zona sísmica pudiese una estructura totalmente porticada dar respuesta y ser eficiente ante una acción sísmica. En cambio, si estamos en Perú, o estamos en Chile, en parte de Colombia o en el mismo Ecuador, esta zona es bastante sísmica y ya los códigos le solicitan a usted la incorporación de un porcentaje de muros cortantes para resistir esta fuerza sísmica. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una acción mixta y el colocar un muro, el colocar en una estructura porticada, esto varía, hace que cambie con bastante, vamos a decir, existe mucha diferencia entre lo que sería una estructura totalmente porticada al incluirle un muro cortante. Eso haría que cambiara drásticamente el elemento, ¿sí? Ahora, aquí también vamos a hacer una estructura, vamos a modelarla, vamos a analizar la estructura de la edificación y sus componentes, vamos a hacer el diseño estructural, vamos a dejar las cuantías y de refuerzo para que nosotros podamos establecer posteriormente lo que sería el diseño. Y después vamos a ver el módulo 3, que es el detallado de los elementos en concreto armado. Aquí vamos a hablar un poco sobre las generalidades que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer este trabajo, que para muchos puede ser simple, pero realmente tiene un nivel de complejidad que puede arruinar por completo lo que es el trabajo previo. Detallado de elementos de superestructura, vamos a ver detallado de elementos de infraestructura y algunas recomendaciones generales, vamos a decir, tanto de lo que es el código como de lo que es la práctica profesional, o por lo menos dentro de lo que es mi experiencia en este tipo de trabajo. Hoy vamos a iniciar con lo que sería el módulo 1. El módulo 1 cuenta con tres fases. La primera fase, que es el modelado de la estructura. En este caso vamos a gestionar una edificación que vamos a crear aquí, donde ya yo sé una serie de aspectos que pueden crear problemas al momento del modelado que los voy a incorporar. Por lo tanto, quiero que entienda, la edificación que vamos a tomar acá no va a ser ni la más sencilla ni la más compleja. No voy a buscar hacer una edificación totalmente cuadrada, donde ya los números vamos a saber cómo son, que ya sabemos muchas de las cosas que van a estar allí prácticamente automático, que es lo que pasa normalmente en este tipo de ejercicios cuando uno los consigue en cursos básicos. Este no es un curso totalmente básico, aquí vamos a tocar aspectos básicos desde el punto de vista de viga, material, etcétera. Eso vamos a hacer algo muy rápido
pero vale la pena resaltar, para aquellas personas que necesitan reafirmar este tipo de conocimientos, hay una lista de reproducción que realmente no la he terminado, son como, hasta ahora creo que van 10 u 11 videos de la parte básica, donde usted va a poder ver cómo definir una línea de grid, cómo definir una viga, cómo definir una columna, y ahí está explicado en detalle toda esa parte totalmente básica. Ahora, lo que vamos a ver acá es una estructura, vamos a decir, intermedia. Vamos a darle un grado de complejidad en función de la geometría, en función de la altura que esta vaya a tener. Y con esto, evidentemente, no vamos a tocar problemas específicos porque, repito, la función principal es que usted aprenda a hacer el modelo, cuál es el procedimiento que yo empleo para hacerlo, para que después usted pueda extrapolar eso a otro tipo de trabajo, ¿sí? Incluso puede ser que ya usted sepa manejar el software, incluso puede ser que ya tenga cierta experiencia, pero posiblemente mi forma de trabajar es diferente a la suya y usted podrá evaluar cuál le parece más eficiente. Eso me pasaba a mí mucho cuando yo hacía mis cursos de actualización. Siempre ver a otro trabajando hace que uno diga, ah, ok, puedo tomar estas recomendaciones, ya sé que esto puede ser mucho más fácil por este punto. Pero vamos a trabajar edificaciones de un grado de, vamos a decir, de complejidad intermedio. Que créanme que cuando hablo de intermedio tampoco es algo de lo más simple del mundo. ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos a modelarlo y vamos a concentrarnos en lo que sería vamos a tener la importancia de estar muy claro en función de los análisis que vamos a realizar. Vamos a realizar los análisis estáticos. Cuando hablamos de análisis estático, vamos a concentrarnos en lo que son los análisis por fuerzas gravitacionales. Vamos a estar hablando de las fuerzas de los cargas variables, las sobrecargas permanentes, algún tipo de carga mecánica. Ojo, carga estática. No vamos a ver cargas oscilatorias ni nada por el estilo, porque eso requiere un análisis especial que no daría tiempo de explicarlo en detalle. Todo eso tendría que ser un tema específico, ¿sí? Pero lo que sí les digo es que nosotros tenemos que avanzar mucho más en la fase de diseño, ¿sí? Y no concentrarnos en lo que nos han dado en la universidad, porque en las universidades todos los contenidos programáticos para el nivel básico de ingeniería, que no son estudios de cuarto nivel, se concentran solamente en hacer estudios estáticos. Cuando hablamos de estudios estáticos, incluso están hablando de la parte sísmica. Entiéndase que para un análisis sísmico se pueden hacer de dos formas, una parte estática y una forma dinámica. Pero para que usted pueda hacer un análisis dinámico de una manera correcta, tendríamos que nosotros hacer un análisis modal. Y ese análisis modal usted tiene que saberlo interpretar para que pueda captar la idea de evaluar la rigidez, de evaluar cómo es el comportamiento de la masa, cómo es la disposición de estos elementos y cómo afecta a la geometría de la estructura para posteriormente utilizar un espectro de diseño, ¿sí?, que es el estándar ya de análisis, que si realmente si es un análisis dinámico, porque las aceleraciones que nos brinda el espectro de diseño suelen cambiar con el tiempo, y eso es lo que hace que el análisis sea dinámico, ¿sí? Ahora, este análisis dinámico requiere que usted haga una corrección, ¿sí? Porque este análisis va a proporcionarle un cortante basal, y ese cortante basal le va a decir a usted qué puede o qué debe ajustar en las constantes, en este caso la gravedad, para que usted pueda certificar que está colocando la fuerza mínima de diseño que le exige su código. Y eso es una de las cosas más importantes que usted tiene que tener claro. Usted tiene que asegurar que el software va a estar imponiendo las fuerzas que el código le está pidiendo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a interpretar estos resultados, vamos a ver cuáles son los diagramas, los momentos, cuáles son los puntos que yo por lo menos reviso. Yo no reviso todo, siempre hay una especie de sexto sentido cuando ya uno va incluyéndose y se va inclinando hacia ciertos aspectos en los que ya uno va a saber dónde puede actuar, ¿sí? Vamos a trabajar la parte de diseño. Ojo, en este caso vamos a trabajar las columnas y las vigas, ¿sí?
porque son los elementos más difíciles de despiezar, son los elementos donde realmente son elementos principales y que son los que tienen la mayor dificultad al momento de realizar el trabajo. Entonces vamos a hablar de estas, vamos a trabajar un poco el diseño de las columnas, las fuerzas actuantes, los desplazamientos, el diagrama de interacción, aceros de refuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que acá, en este caso, vamos a trabajar con las columnas, las fuerzas actuantes, cuáles son las fuerzas que inciden, ¿sí? Cómo vamos a manejarlas, cómo interpretarlas, cómo vamos a tratarlas, cómo vamos a hacer que se corrija. Porque muchas veces he visto mucho profesional que lo que hace es agrandar la sección. Agranda, 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 y llega un momento en el que tienen un absurdo pero entonces después cuando agranda la columna se le daña la viga y así empieza el desastre, ¿no? Vamos a trabajar lo que son los desplazamientos de las columnas, cómo ver el diagrama de iteración, cómo lo vamos a tratar. Entiéndase que esto es uno de los elementos esenciales dentro del proyecto, pero los diagramas de iteración también dependen de ciertos aspectos que usted esté diseñando, ¿sí? En el que usted haya incorporado, porque tiene el momento, tiene la fuerza de compresión, pero dependiendo de la posición y geometría de la columna, usted puede tener una respuesta dentro del diagrama de iteración diferente. Y eso es algo que usted debe aprender a hacer. Vamos a ver los aceros de refuerzo longitudinales y transversal. Y cuando hablamos de estos aceros de refuerzo, son los aceros de refuerzo calculados, ¿sí? Vamos a ver cómo estos elementos, vamos a tomar notas sobre ellos, cuáles serían un despiece ideal de ellos y después ver cómo podemos, después que hagamos la fase en el módulo 3, la parte de detallado, cómo el módulo de detallado va a incidir en la regresión del cálculo, ¿sí? Porque recuerden que nosotros, el software le va a dar el acero calculado y ese acero calculado usted posteriormente tendrá que transferirlo a un acero colocado. Y ese acero colocado tiene que estar en función de múltiplos de las barras de refuerzo que usted tiene disponible. Pero el colocar, disponer, armar, conectar estas barras también tiene un arte y eso es lo que muchas veces algunos profesionales no entienden y que ningún programa de cálculo hace. Ningún programa de cálculo va a hacer de manera efectiva sin que pase por alguna revisión un despiece. Un programa de cálculo puede llegar y tomar cierto número de barras y saca una proporción. Bueno, estos son 3, estos son 4, pero hay detalles que no los hace automático. Entonces, por eso no caigan en esa mentira de programas que están en el mercado que hacen todo. Incluso las integraciones BIM no salen directas, no son perfectas. Siempre habrá que hacer algún tipo de trabajo dentro del programa, ya sea Revit o el programa de detallado específico que tenga el software. Así que tengan eso en cuenta. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de los factores de aceptación o rechazo de estos proyectos. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque hay cosas que a veces usted no cree que pueden ser causal para un rechazo, porque puede estar bien, de acuerdo a lo que diga el software, pero en el detallado, en la fase de proyecto, está totalmente errado. Entonces, después posteriormente pasaremos a lo que es la parte de diseño de vigas, fuerzas actuantes, deflexiones, acero, vamos a trabajar los mismos términos que hemos trabajado en las columnas y que muchos de nosotros ya conocemos. Y aquí lo importante es que, como vamos a tener, estos cursos son bastante dinámicos en los que vamos a tener aportes de todos ustedes y de sus experiencias, entonces vamos a poder hacer un cruce de información de muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra carrera, ¿sí? Además, bueno, con esto, es todo esto que hemos hecho dentro del módulo 1 lo vamos a realizar. En este caso, el software de uso que nos vamos a trabajar va a ser el ETABS, ¿sí? Incluso no necesariamente va a tener que ser la versión lineal, no lineal, porque los análisis que vamos a hacer no están dentro de este rango. Vamos a hacer lo que sería un análisis estándar para un ingeniero hoy en día para una edificación intermedia, vamos a decir de nivel intermedio, vamos a hablar de una estructura de 8 a 10 niveles con un nivel de geometría un poco trabajoso, ¿sí? Ahora, ¿qué sí me gusta a mí? Trabajar con criterios mínimos. Mientras nosotros trabajemos con un criterio mínimo y nos estamos apegando al código y más o menos lo que dice el código, no solamente nosotros estamos
facilitándonos el hecho de que los resultados se apeguen al código, sino que también tengamos en cuenta que estos resultados provienen de procesos iterativos, porque es a la final lo que vamos a hacer es esto, hacer un modelo para poder ir haciendo sucesivas revisiones de lo que serían las acciones del proyecto y con eso nosotros poder, ¿qué cosa? Obtener la respuesta más óptima, ¿sí? Para el proyecto. También de las personas que, bueno, que algunos han visto ya cursos conmigo, saben que yo me centro mucho en lo que sería la ejecución del trabajo. Y esas son cosas que a veces tenemos pensadas, que tenemos que pensar en el detallado, que no están pensadas en el proyecto. Ahora, todo esto que hemos hecho, vamos a hacer con el módulo 1, también lo vamos a hacer con el módulo 2. Vamos a trabajar todo lo que es la parte pórticos con el muro, lo cual varía sustancialmente el proyecto. Bueno, acá vamos un poquito atrás, aquí vamos a comprender, esto van a ser 4 sesiones, más o menos de 2 horas, y estaríamos iniciando hoy, la siguiente clase es el 8, el 10 hasta el 13 de diciembre. Estas son 4 clases que las veríamos a esta misma hora, en caso de que podamos llegar a un acuerdo. Ok, pasamos al módulo 2. En el módulo 2 vamos a hablar nuevamente, vamos a hacer una estructura mixta, ¿sí? Vamos a hacer algunos aspectos en los que vamos a poder comparar lo que vimos en el módulo 1 con lo que tenemos en el módulo 2. Vamos a ver cómo es la incidencia en los procesos de análisis, tanto estáticos, modales y espectrales, cuando nosotros empezamos a incorporar muros cortantes para poder dar respuesta a las acciones laterales que tendríamos en la edificación. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar lo que es el diseño de la edificación, los muros cortantes, fuerzas cortantes, desplazamientos, diagramas de iteración del muro en este caso, y de algunas columnas, porque también vamos a ver cómo cambia la dinámica de las columnas en función de cuando ya se tiene un muro cortante colaborando con ellas. Y después vamos a trabajar los factores de aceptación y rechazo de los muros cortantes y lo que es el diseño de vigas. Que, ojo, estas vigas pueden llegar a ser hasta vigas altas, dependiendo de la forma en la que nosotros dispongamos este elemento. Finalizaremos con nuestro módulo 3, el de detallado elemento en concreto armado, donde vamos a ver paso a paso y con el código a la mano. O sea, ingeniero, en este caso yo les recomendaré que tengan el código cada vez que vayan a estudiar, incluso no digo que lo impriman porque realmente es bastante grande, pero que sí tengan uno donde puedan resaltar todos y cada uno de los aspectos que vamos a ir tocando para que usted pueda tomarlo como práctica común. Vamos a hablar sobre el capítulo de evaluación y revisión, capítulo 19, vamos a hablar de todo lo que son los requisitos para el concreto, que es lo que debemos tener para cuando vamos a utilizar determinados niveles de resistencia, porque dependiendo de lo que estemos haciendo necesitamos un concreto específico para que cumpla con la norma. Yo he visto proyectos en los que realmente después que llega el concreto, que llega el proyecto y está todo, sí, está todo ok, pero el concreto que usted está utilizando no sirve para eso o no es recomendado para ese tipo de edificación. Todo lo que hizo no sirve. ¿Vale? Después vamos a hablar respectivamente lo que es o lo que dice el capítulo 20 de la 6 sobre los aceros de refuerzo, propiedades de durabilidad y cómo trabajan sus embebidos. ¿Sí? Vamos a ver los alcances, las barras. Fíjense, aquí estamos muy detallados los que vamos a trabajar allí. Y después, en la evaluación del capítulo 25, detalles del refuerzo. ¿Sí? Vamos a hablar lo que es los espaciamientos mínimos, los ganchos, los anclajes, desarrollos de refuerzo, empalmes. Y ojo, aquí yo he estado trabajando bastante con hojas, unas hojas de Excel, que no digo que las voy a compartir con ustedes porque no me gusta compartir el material, no porque sea por egoísmo, sino simplemente que cuando usted realiza su material, usted va a tener plenamente conocimiento de lo que está colocando. Y eso es lo que realmente yo quiero, que usted tenga el conocimiento para poderlas desarrollar y que en algún momento cuando le toque explicarle a alguien lo que hizo mal, porque ojo, recuerde, en este caso puede ser que usted sea el proyectista, pero también hay el caso en el que usted puede ser el revisor y el revisor también le tiene que decir a otra persona, mira, aquí te equivocaste, el proyecto puede estar muy bien calculado, pero este plano no sirve. Al plano no servir, el proyecto no sirve. Eso ténganlo claro. Los planos y las memorias son documentos que son un solo compendio. No puede ser que sean inconsistentes unos con los otros.
El proceso de cálculo puede estar totalmente correcto, puede estar muy buena su presentación, puede estar todos sus datos, pero si el plano es una porquería o tiene detalles o copió y pegó de otro proyecto y se le fueron cosas de uno para el otro, su proyecto en general no sirve. Tenga eso en claro. Y cuando se consiga un revisor, como yo, que sí se lo va a decir en su cara, de que no sirve, es bastante difícil porque usted tendrá que decirle a esa persona por qué no sirve. Entonces tengan eso muy en cuenta. Fíjense que en esto estaríamos hablando más sesiones, tendríamos 6 sesiones. A ver, de 14, 17, 19, aquí 5, 6, 7 sesiones. ¿Ven? Nos vamos a concentrar en esta fase. Aquí vamos a hablar específicamente de los capítulos de las columnas, ¿sí? Cuáles son los detalles, cuáles son las generalidades que hay que seguir al momento del detallado. Y ojo, vamos a trabajar las columnas estándar y las que tenemos que dar con un carácter sismoresistente, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Porque puede ser que nosotros diseñemos una estructura simple en una zona no sísmica y que ésta no tenga que tener esa cantidad de acero, esa cantidad de refuerzos, todo eso, porque ya sabemos que el sitio donde va a estar no va a determinar, no va a requerir ese tipo de condición. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las vigas en concreto, también vamos a hablar de las vigas simples, vamos a trabajar la parte de vigas en la parte de zona alta sismicidad, cuáles son los requerimientos específicos, y con eso nosotros estaríamos pasando ya a lo que es muros en concreto armado, ¿sí? Vamos a hablar de las losas de entrepiso. En este caso vamos a hablar de las losas en una y en dos direcciones, vamos a hablar un poco, que tengo un material bastante bueno de un curso que estamos finalizando, de Pacesto, que nos va a servir para esto, y que vamos a trabajar después la parte de detallado, muy específico de esta fase. Las cimentaciones, y ojo, este orden en el que yo les he explicado, por ejemplo, columnas y bueno, columnas y muros son los primeros que deberíamos despiezar, posteriormente las vigas, después las losas y después las cimentaciones. Es lo último que despiezaríamos. Ya van a ustedes saber por qué yo acostumbro a hacer eso de último. Ok. Bueno, entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, las personas que están conectadas, para pasar a lo que sería ya nuestro software, nuestro primer modelo. Vamos a detener aquí un minuto para ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, como dije, vamos a trabajar con el software ETABS. Esta versión es la versión Plus, eso quiere decir que es la versión no lineal, pero vamos a trabajar con esta todo lo que podamos. ¿Sí? Esta es la versión. Cuando habla de las versiones, es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuál es la versión del software que vamos a utilizar? En mi caso yo voy a usar esta versión que es el ETABS. Voy a ver aquí About ETAB. Vamos a usar la 18.11. Esta es la versión que tengo bajo licencia. Esta la licencia de nosotros de la empresa, pero cualquier versión inferior va a servir y superior también, porque los aspectos que nosotros vamos a trabajar en este curso no tenemos ningún tipo de problemas. Ok. No hay grandes cambios en ese tipo de cosas. Ok, permítame un momentito. Bueno, entonces, fíjense. Vamos a crear un nuevo modelo. En este caso, vamos a crear un nuevo modelo y vamos a especificar. Yo voy a dejarlo en blanco, primeramente. Aquí hay personas que pueden decir, bueno, vamos a crear algunos detalles del modelo. Vamos a hacerlo. Norma americana, AISC. Aquí está esto de la ISC 14 es para la base de datos de estructura metálica. Aquí vamos a la norma americana y aquí trabajamos con la 6318 del 14. Trabajo con este porque es la última que trae registrada el software, ¿sí? Entonces no traten de irse más allá a la versión 20.000, no sé, siempre pasa eso. Hay personas que quieren trabajar. Mi recomendación siempre es trabajar en dos versiones antes del software. Si la versión está en la versión 2022, trabajen en la 2020 o 2019. ¿Por qué? Porque los software, el ritmo de corrección de los programas no es el mismo ritmo de salida de los programas. Muchas veces los programas salen muy rápidos y no han sido del todo corregidos y entonces hay errores consecutivos. Así que, ojo, para este curso usted podrá descargar su versión trial o de la que usted disponga ya en su computador, pero recuerden, no, puede que alguna versión muy reciente le pueda dar algún tipo de error.
yo recomendaría ya una versión como esta, la 18.11, que es la que yo voy a trabajar. Ok, vamos a decir aquí ok. En este caso, bueno, vamos a decir back. Permítame un momento acá, porque no especifiqué las unidades y quiero que las unidades sean del sistema métrico. Igualmente yo voy a hacer unos cambios que son personalizaciones que yo hago en el proyecto. ¿Sí? Voy a decir OK. Y en este caso no me voy a preocupar por esto porque voy a hacer una grid. Voy a decirlo en blanco y después yo voy a agregar la grid con los números de pisos y todo. Voy a decir aquí black. Ok. Voy a decir, voy a guardar este archivo para que no parte de nada. O sea, la primera pregunta que voy a hacer, por favor, todas las personas que están conectadas han sido usuarios del software o hay alguna persona que diga estoy completamente nuevo, no sé nada del software ni de cómo trabaja. Okay. Bueno, fíjense, lo primero que yo quiero es que vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar? Yo voy a dejar aquí esta ventanita en blanco, voy a cerrar una de estas ventanitas, porque quiero que entiendan cuál es la parte de la dinámica de este ejercicio. Yo voy a agarrar aquí, vamos a hacer un captura de pantalla y vamos a hacer alguno de los geometrización de la edificación. Ojo, les digo, esta estructura no es una estructura preparada, no es una estructura rebuscada. ¿Por qué? Ya me ha pasado en muchas oportunidades que hago eso, preparo mi ejercicio y todo eso, y a la final se convierte en basura porque hay cosas que la dinámica de la clase hace que esto cambie, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que yo quiero dar a compartir con ustedes en este video, en esta clase, es que la estructura porticada, que es uno de los aspectos que vamos a trabajar, lo primero que vamos a decir es cuáles son las características de la edificación. Y la primera característica es que esta edificación va a ser una estructura porticada. ¿Sí? Va a ser porticada, va a ser en concreto armado. ¿Sí? Y eso es ahí donde están los primeros puntos. ¿Sí? Lo segundo que nosotros queremos y que vamos a decir, lo común que vamos a conseguirnos es que no sea regular. Eso va a ser una estructura irregular. Claro, vamos a crear una estructura irregular dentro de los parámetros irregularidad. Vamos a ver, permito, vamos a una estructura irregular. Permítame un momento porque si no esto aquí no me permite. Irregular. Una estructura irregular. Escribí peor. Ahora, ¿por qué yo digo que lo de la estructura irregular? Porque últimamente con los diversos software que permiten al arquitecto tener mayor ventaja en la condición de diseño, sobre todo en la geometría, irregular, permite crear formas mucho más abstractas. Y ojo, estas irregularidades pueden venir en planta y también van a venir, casi seguro que le va a venir en vertical. Vamos a trabajar estas dos. Repito, con algún aspecto no de drogadicción. O sea, no es algo totalmente al lado de los cabellos. Porque es lo que realmente vamos a trabajar comúnmente. Vamos a hablar de proyectos comunes, que son los que van a estar diario a diario y que es lo que le van a permitir a usted desarrollarse en el software. Ok, cuando nosotros tenemos las plantas, ya nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de las plantas tendríamos dos tipos de rigidez. Y eso siempre lo he dicho. Las rigideces, de aquí vamos a aprender a ver cómo vamos a trabajar las rigideces, rigidez producto de la arquitectura y cómo vamos a trabajar la rigidez de ingeniería. En otros puntos vamos a hablar de una rigidez intrínseca en la forma de la estructura.
porque el hecho de que tenga huecos, que tenga salientes, que tengan balcones, esos elementos dentro de la losa, en la geometría de planta de la edificación, tenderá a tener un nivel de rigidez. ¿Sí? Y ese nivel de rigidez tendrá que estar equilibrada. Ojo, y esa rigidez, el único culpable de eso es el arquitecto, porque él es el que le da la forma. Él decide si la estructura es, vamos a poner aquí, si la estructura llega es un rombo, bueno, pero no quiere cambiar el colorcito. Vamos por aquí. No cambió, ¿eh? Si la estructura es un rombo, si es una cruz, si es una L, ese tipo de cosas son decididas por el arquitecto. Incluso a veces nosotros tratamos de simplificar nuestro trabajo dividiéndola en dos partes, dos, tres partes, porque para que hacerlos, vamos a decir, dos proyectos, dos edificios, tener separaciones, doble columna. Pero cuando usted le dice doble columna, es como que usted le recordara a su madre. No quiere, nunca quieren doble columna. Segundo, normalmente, y no sé si les ha pasado, pero justamente en el sitio más problemático es en el que ellos deciden que todo se vea. ¿Sí? Esto viene, les voy a ser sincero, no es por hablar mal del arquitecto, sino simplemente que hay una cantidad de profesionales que no entienden que la estructura va a ir ligada a la parte arquitectónica y que tienen que tener en cuenta estos aspectos. Entonces quieren tener luces grandes, pero no quieren tener vigas grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que fue algo más o menos de lo que pudiésemos decir que ha pasado con el proyecto del edificio que se cayó en Miami. Mucha luz, mucho peso, no tiene vigas. Entonces usted dice, bueno, aplican un posttensado, aplican un pretensado. Sí, exacto, todo eso se puede hacer, pero eso tiene un costo. Y muchas veces son costos que los clientes no están dispuestos a asumir. Y de paso, el culpable de que la estructura y que la edificación sea costosa no va a ser el arquitecto, sino va a ser el ingeniero. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la capacidad de comunicarle esto a nuestro cliente. Muy bonito lo que ha hecho tu arquitecto, pero hacer esto implica esto. O por ejemplo, que quieren colocar espacios de gran demanda de peso en zonas donde, en el último nivel, por ejemplo, poner un salón de fiestas, poner un gimnasio en los últimos niveles, eso hace que la estructura sea mucho más costosa. ¿Por qué? Porque son niveles de carga que están en los niveles superiores y que va a tener una secuencia y va a repercutir. Hay veces que está bien, a veces no representa tanto porque los espacios son pequeños, pero por ejemplo, sobre todo cuando quieren hacer estructuras especiales, como alguna escuela, como alguna zona de oficinas específica, se hacen esas cosas todas extrañas y no podemos compensarlas realmente. Entonces, fíjense, esta rigidez de arquitectura, que es la que nos va a proporcionar la geometría de la edificación, esto tendrá que estar en equilibrio con la rigidez que es la de la ingeniería, que básicamente es la disposición y colocación de elementos verticales. No es lo mismo que usted tenga una columna cuadrada, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, no es lo mismo que usted tenga una columna cuadrada, ¿verdad? Porque la rigidez va a ser igual a los dos lados, a que sea circular. Bueno, ahí no me salió circular, ahí me salió un elixir ahí, pero ustedes entienden ahí ya lo que quiero representar, ¿verdad? Una columna cuadrada, circular. Incluso la cosa va a cambiar cuando usted tenga que poner una columna, ojo, todavía llamada columna, ¿sí? Porque recordemos, existe una relación entre entre el largo y el ancho de la columna para que siga siendo llamada columna. Si esta no es lo mismo que esté en forma horizontal a que esté en forma vertical, ya que tendríamos que hablar de inercias con respecto a rigidez, y esto es diferente si usted la coloca de esta manera o la coloca de esta otra manera. Además, cuando ya usted tiene que empezar a incorporar muros, esto sí, ya sea de esta forma o de esta otra forma, no es lo mismo colocar muros
que tengan aberturas o que sean totalmente lisos. Y eso es parte de nuestro trabajo, porque todo esto va a afectar directamente a la edificación y en el análisis que vamos a hacer en ella. Entonces ya sabemos, va a ser una estructura porticada, va a ser una estructura en concreto armado, ¿sí? Vamos a generar ahorita una planta, donde vamos a tomar algunos aspectos. Yo voy a hacer aquí un bosquejo rápido y después vamos a hacer un poquito más detallado para que podamos tener a ciencia cierta bien qué es lo que yo quiero alcanzar en este ejercicio, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer, vamos a hacer una estructura en la que sí, vamos a tener un nivel de irregularidad, no mucho. Yo voy a hacer aquí un bosquejo más o menos y después le vamos a dar ejes y todo esto, ¿no? Y vamos a poner a trabajar ustedes un poco también para que me colaboren. Vamos a hacer una estructura, en la planta básica, vamos a hablar de una estructura cuadrada, acá. Ahora, nosotros podemos decir, esta estructura es cuadrada. Bueno, permítanme, voy a borrar todo esto, porque vamos a hacerla aquí y vamos a aprovechar esta herramienta que tenemos aquí. Vamos a hacer un cuadrado primero, ¿sí? Y después le vamos a incorporar algunos elementos que yo sé que son problemáticos en la edificación o cuando hacemos cualquier diseño de estos. Ya le vamos a dar tamaños y geometría acá a estos elementos. Primeramente vamos a hacer un bloque. ¿Sí? Estos bloques, aunque ustedes no lo crean, usted lo ve, ojo, esto sería una vista en planta. Vamos a suponer que esto es nuestra vista en planta. Esta hasta donde usted lo ve, usted puede decir que es una estructura regular. Pero ahí donde está pudiese ser irregular. ¿Por qué pudiese ser irregular? Porque no sabemos primeramente cómo va a ser la disposición de las cargas ni cuál va a ser el uso que éstas tengan. Porque el hecho ya de que nosotros incorporemos algún tipo de carga diferente en este punto, por ejemplo, decir que aquí va una biblioteca o que aquí va un área de gimnasio, hace que el comportamiento de esta estructura, que puede ser totalmente cuadrada, ya deje de ser regular. Y eso es un aspecto arquitectónico que ustedes tienen que prever. ¿Sí? Eso, lo que vamos a poner ahorita vamos a hablar un poco de los espacios. Eso los vamos a ver cuando vayamos a colocar las cargas, los espacios. ¿Qué cargas, dónde van a estar puestas? Ahora, si esto es un edificio, ¿qué cree usted que es lo primero que vamos a tener? Aquí me dice el ingeniero, la irregularidad de la estructura es proporcional a la posición y distribución de las cargas. Ojo, no solamente posición y disposición de las cargas, sino también de los elementos. Porque, por ejemplo, si tenemos un edificio y este edificio que lo vamos a hacer, yo sugiero lo vamos a hacer de unos 8 niveles, lo primero que tenemos que entender es que de allí hay alguna forma que subir. Tendremos que subir de alguna manera. Eso va a hacer que tengamos que disponer y posicionar el núcleo de escaleras y el núcleo de ascensores. Por tener 8 pisos tendremos que tener un ascensor. Y ahora, no necesariamente el núcleo de escalera va junto con el núcleo de ascensor. Eso va a depender mucho de la arquitectura e incluso del espacio que estemos desarrollando. Porque si esto es una estructura y no es una estructura, vamos a decir, una edificación vamos a decir, residencial, que puede tener una sola entrada y salida de escaleras. Si esto es una estructura de oficinas o comercial, un centro comercial, deberá tener distintas zonas de escaleras. Y recuerde, una escalera no solamente tiene que perforar la losa, eso quiere decir que va a tener una pérdida de masa y pérdida de rigidez en ese punto, sino que a la vez, como es un elemento que podemos hacer vaciado en concreto armado, es un elemento que se hace monolítico y que suele ser muy rígido. Y al ser un elemento rígido, es un elemento que absorberá cortante. ¿Sí? Y que tenderá a tomar, vamos a decir, el trabajo de ser pivote de la rotación del proyecto. Entonces, si nosotros decimos, ok, usted dice, bueno, no ponga las escaleras y el núcleo de escalera aquí en el centro. Sí, muy bien. Eso puede estar y estaríamos hablando de una cantidad regular. Pero vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí tengamos nosotros nuestra escalera, nuestras zonas de escalera con nuestros
ascensores, ¿sí? Incluso es importante saber cuál es el tipo de ascensor que va a usar, porque si dependiendo del tipo de ascensor que usted vaya a utilizar, algunos van a poder requerir que sea toda la fosa completamente en concreto armado o que simplemente tengamos elementos estructurales viga columnas y que estos pueden ir, incluso hoy en día pueden ir descubiertos y nosotros pudiésemos, a medida que sube y baja el ascensor, yo lo he visto normalmente con estructuras metálicas, pero se puede hacer también concreto armado. Pero incluso hay ascensores que tienen puertas por dos lugares, tanto como por aquí como por aquí. Entonces, eso es algo que se puede evaluar. Entonces, vamos a disponer de manera excéntrica la posición de la escalera. ¿Sí? Eso va a obligar a que en estas zonas nosotros tengamos que tratar de evitar la rotación, porque el centro del pivote de rotación que anteriormente pudiésemos pensar que está aquí, se venga hacia esta zona. Ok, eso es lo primero. Ahora, muchas de las cosas que yo quiero incorporar acá es que haya unas irregularidades, sobre todo en los balcones, que usted los ve muy inocentes y los balcones no son tan inocentes, porque los balcones que suelen ir en estas zonas, hoy en día, permítanme acá un momento, los ponen en estas zonas, disculpen, borré de más, acá, vamos a poder poner un balcón que vaya aquí en una L, así bueno, vamos a poner uno aquí. Fíjense que estaría en zonas donde tendríamos compensaciones de rigidez más, haciendo que este centro de rigidez se aleje de este punto para acá. Y después podemos tener este en un nivel de balcón acá y este otro nivel balcón por acá. Y esto podemos hacer que varíe a medida que subamos los distintos niveles. Ok, eso es un punto. Los balcones también tienen unas cargas muy específicas que incluso suelen ser mayores. Algunas personas creen que por ser pequeño no tendrá que colocarle los 300 o 500 kilos por metro cuadrado que puede llegar en espacio. Incluso tendrá que poner cargas adicionales dentro del análisis perimetral para lo que es el peso de la baranda. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense cómo una estructura que en teoría si usted la ve y pasa su presupuesto y dice, no, esto es una estructura regular, le va a crear una serie de problemas. Simplemente el hecho de que la escalera esté excéntrica le va a traer problemas. Tiene que aprender a identificar estos problemas, porque estos problemas, hay muchas personas que, por ejemplo, cuando me dice Manuel, ¿cuánto me cobras por determinado proyecto? Yo le digo, yo no doy precio hasta que no veo la arquitectura. Porque te pueden decir, no, es un edificio pequeño, tiene 4 niveles, son unos 2.500 metros cuadrados, házmelo económico. Cuando tú pones a ver, es una cosa totalmente descabellada lo que quieren hacer y que el arquitecto consumió algo que tú dices, bueno, pero ¿qué fumaste para que se te pueda ocurrir este tipo de cosas? ¿Sí? Entonces, fíjense, esta estructura que en apariencia puede ser regular. Ahora, ojo, tengan en cuenta algo. Hay cosas que son las particulares que vamos a empezar a ver. Cuando empecemos a disponer los espacios, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, puede ser que este volado que está aquí, esta viga de voladizo que debería ir aquí, debería estar coincidiendo con un aspecto del ascensor. Puede ser que no lo sea. Como en este caso, que por ejemplo este balcón sobresalga aquí y aquí tengamos que colocar un elemento de manera obligatoria. ¿Sí? Y entonces usted va a tener que colocar otro elemento de manera obligatoria aquí. Y entonces usted dice, bueno, aquí tengo un eje y aquí tengo un eje. Pero el problema es la distancia de este eje. ¿Sí? Cuando las distancias entre esos ejes suelen ser inferiores a los 2 metros, usted se va a conseguir que los diagramas de momento son inversos, son diferentes a lo que le va a dar normalmente un análisis, cualquier análisis estático. Entonces usted dice, bueno, ok, ya sabremos que la disposición de aquí, estas luces que estamos acá, ¿cuánto es esta luz? ¿Cuánto es este balcón? Y después, incluso cuando tenemos estos balcones, tenemos un problema, que no sabemos si la losa va a ser nervada, hacia dónde vamos a poner el nervado. La gran solución que tenemos muchos, es decir, esto va a ser macizo e incluso ponemos
parte de nuestras losas internas de manera maciza para que de esta manera no tengamos que estar incorporando detalles mucho más importantes. Ojo, van a ser un poco más pesadas, pero vamos a tener una forma mucho más fácil de ver. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es vamos a ubicar, y aquí sí ya vamos a tomar un poco de medidas. No sé si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda hasta acá. Y ojo, vamos a incorporar algunos detalles. Lo primero que yo les dije, vamos es a concentrar, vamos a hacer estos ejes aquí. Vamos a hacer este primer eje. Y lo primero que debemos tener en cuenta es conocer cuál es la altura del edificio. ¿Sí? Tengan ese aspecto importante. La altura del edificio es muy importante. No solamente porque va a determinar la cantidad de la altura de la columna, sino que también vamos a ver cómo van a afectar los espacios. Si nosotros vamos a poner, si esto vamos a decir que es un edificio residencial no va a poder tener una escalera con un descanso de menos de 1,20 m. ¿Sí? De libre. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que estar teniendo una columna con una escalera con 1,50 m como mínimo de ancho. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros hablamos de que nuestra altura de entrepiso va a requerir, nuestra escalera va a requerir un descanso, es porque normalmente pasará a los 2,80 m, porque nosotros no vamos a, no se suele colocar escaleras en edificios de una sola línea. ¿Por qué? Porque ocuparía mucho espacio. Si nosotros hablamos de que la luz de entrepiso pudiese ser unos 3 metros, ya estaríamos hablando de qué tamaño de escalón. Posiblemente 0,15 de escalón es un escalón muy bajo. Tendríamos que hablar de 0,17. Entonces usted dice, bueno, si nosotros llegamos y con una calculadorcita en mano hacemos un cálculo que muchas veces el arquitecto no hace, decimos si nuestra altura entre piso es 3 metros, nosotros dividiremos eso entre unos 20 escalones y tendríamos escalones de 0,15, pero es un escalón muy pequeño. Por ejemplo, desde mi punto de vista es muy pequeño. Entonces, si usted tiene una altura entre piso y usted quiere obligar a que sea 0,15, porque por ejemplo puede ser que lo que usted va a hacer una institución hospitalaria, donde va a albergar a personas de la tercera edad, etcétera, puede hacer escalones mucho más pequeños, pero la huella tendrá que ser mucho más larga. Entonces, para lograr esos mismos 3 metros de altura entre pisos, con 20 escalones a 0,15, usted tendrá que desarrollar una longitud mayor a los 30 centímetros mínimos de huella. Entonces estaríamos hablando de 35. Entonces, cuando usted habla de 20 por 35 centímetros de ancho, o vamos a poner 0,35 de ancho del escalón, estamos hablando de 7 metros de escalera. Y 7 metros de escalera a lo largo de la edificación, señores, es vamos a decir, una destrucción completa del proyecto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer una escalera de dos líneas, ¿sí? Vamos a poner aquí y vamos a poner acá. Vamos a poner esto aquí. Y aquí vamos a poner nuestra primera escalera. Ya yo sé que aquí vamos a tener 1,50 m. De aquí para acá. Esta es la primera medida que yo voy a fijar. Y ojo, el escalón es de 30 centímetros. Eso quiere decir que debería tener 10 y 10 serían 3 metros. Aquí yo debería tener unos 3 metros. ¿Cuál es el ancho de la escalera? Repito, si es un ancho residencial, no deberíamos tener menos de 1,20 m, que es la medida mínima para que circulen dos personas. Eso quiere decir que pudiésemos estar teniendo 1,50 m. De aquí para acá. Ok. Poniendo estas medidas, vamos a estipular acá. A ver aquí. Incluso yo creo que las pudiese hacer un poco más rápido yo Sí, vamos a hacer esto en AutoCAD. Vamos a esperar un momentito. Bueno, con este archivo, vamos a ayudarme con este archivo. Vamos a traerme este archivo acá, vamos a traer estas líneas y esto que está acá. Después vamos a completar la forma que yo quiero darle. Entonces, ojo, como les decía, yo tengo aquí mi primer eje. Yo quiero que tengamos vamos a hacer una gran caja y aquí vamos a tener nuestras escaleras. Nuestra escalera no tendrá que tener, mira, fíjense, no menos de un ancho, que es lo que estaba explicándoles yo acá. ¿Dónde está la imagen? Acá.
esto que está acá no puede tener más mínimo de 1.5 a 1.5. No puede tener menos que eso porque es la transitabilidad que va a tener. Entonces vamos a agarrar este. Bueno, vamos a hacer nuestra caja primero para que no digamos que partí de la forma contraria como había iniciado. Y vamos a poner esto. Y después vamos a incorporar algunos de los elementos de los que estamos hablando. Esta va a ser la forma posiblemente de nuestra edificación. Después le vamos a dar nombres y apellidos a todo esto. Ok. Ya decidí que vamos a colocar y vamos a disponer acá nuestra zona de escaleras. Nuestra zona de escalera tendrá que tener como mínimo unos 3 metros de ancho, porque si no tiene 3 metros de ancho no voy a poder hacer los dos descansos. Aquí tendremos 1.5, aquí, acá. Ahora, esto tendrá que tener un descanso de apoyo a 1.5, también acá. Y aquí vamos a tener que tener de aquí hacia acá, vamos a tener que empezar a tener 10 escalones acá y 10 escalones acá. Eso quiere decir que tendríamos para poner una altura más o menos relativa, nosotros tendríamos que poner un espacio redondo, número de escalones normales y vamos a poder poner ahora. Si nosotros vamos a plantear la colocación de 10 escalones, tenemos que conocer cuál es la altura del edificio. Las estructuras en concreto armado no pueden estar teniendo las alturas estándar muy utilizadas, porque nosotros tenemos que garantizar por lo menos una luz, un espacio libre de 280 o 250 cuando máximo, desde la parte más baja de la viga. Eso quiere decir que si usted vamos a predimensionar nuestra estructura y el arquitecto nos dice que quiere una altura de entre pisos de 3 metros, nos estará limitando una altura de viga de 50 centímetros máxima. Y para que tengamos una altura de viga máxima de 50 centímetros, no debemos permitir luces superiores a los 5 metros. ¿Por qué? Porque la altura de la viga va a ser más o menos proporcional 10 veces la luz. Entonces, si tenemos luces de 5 metros, lo más seguro es que tengamos vigas de 50 centímetros de altura. Entonces, si tenemos luces de mayor longitud, como de 6 o 7 metros, que es algo que quiero incorporar acá, nosotros no podremos trabajar con esas luces, porque no nos va a dar, va a chocar, va a colisionar. Es un elemento que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, nosotros pudiésemos estar trabajando con longitudes un poco mayores. Por ejemplo, si vamos a trabajar con 17.5 y tenemos 17.5 por 20 escalones, tendríamos una altura normal de 350. Esa es una buena altura para que usted pueda desarrollar correctamente una estructura porticada en concreto armado. ¿Por qué? Porque le va a quedar 1 metro desde la longitud máxima del nivel de losa hasta la longitud mínima máxima permitida. Tiene 1 metro donde usted no solamente va a poder colocar un elemento viga, que no vamos a decir que va a absorber el metro, pero puede absorber, por ejemplo, los mismos 50 centímetros sin ninguna presión, pero va a poder pasar algún tipo de ductería, algún elemento por debajo que no tenga que dañar el elemento estructural o atravesarlo. Entonces, estaríamos hablando, si tenemos 10 escalones, 17.5, ¿sí? Estaremos hablando de 10 escalones. Ojo, esa es la altura, va a ser de 17.5, pero vamos a hacer un ancho de 30. Eso quiere decir que aquí tendremos que tener obligatoriamente unos 3 metros de longitud para poder desarrollar ese espacio. Ahora, ojo, aquí adicionalmente tendremos que tener 1,50 m más de lo que es la llegada de nuestra escalera. 1.5 más. Y listo. Entonces, fíjense, para aquellas personas que estamos llegando acá, esto sería la parte de subir. Por acá vamos a subir y ok, así, un acceso. Acá. O subimos por acá y llegamos aquí. Muy bien. Esta sería nuestra zona de escalera. Nuestra zona de escalera normalmente está asociado a lo que sería el espacio de los ascensores. Podemos estar incluyendo que el ascensor va a estar aquí o va a estar aquí. O incluso podemos disponer un espacio de escalera
doble espacio de escaleras. Decir que, por ejemplo, esto que está aquí, vamos a hacer un mirror. Y vamos a poner aquí un punto medio entre estos dos puntos, entre este punto y este punto. Y disponer dos zonas de escalera. Eso sería bastante bueno. Y con eso vamos a poder incorporar lo que sería un módulo de ascensor acá, central. Tenemos dos zonas de evacuación, aquí y aquí. No tendríamos ningún tipo de problema. Ahora, aquí es donde viene la trampa. Aquí es donde vienen los espacios. Porque si nosotros decimos, aquí estaría nuestra puerta de escaleras, aquí directamente llegaría posiblemente a un pasillo. Nunca va a ser un espacio abierto. Estos pasillos yo lo voy a colocar intencionalmente a 250. Vamos a ver, mover, no, corrijo, vamos a copiar 2,50 metros. Vamos a ponerlo a 2,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito estas vigas cortas para que podamos desarrollar correctamente nuestro trabajo. Ok, si nosotros estamos hablando aquí y que este va a ser el frente de nuestro edificio, este va a ser el frente de nuestro edificio, nuestro módulo de ascensor va a ir acá. Entonces vamos a tener que ver dónde va a estar nuestro eje central. Ojo, aparentemente usted está pensando que yo puedo estar haciendo algo regular. Se va a llevar una sorpresa. Entre este punto y este punto. Perfecto. Aquí vamos a poner nosotros nuestro módulo de ascensor. Nuestro módulo de ascensor, si es un edificio residencial, podemos tenerlo bastante corto, podemos tenerlo de 80 centímetros, pero si nosotros tomamos un módulo, un edificio residencial, no tendremos dos salidas. Eso quiere decir que obligatoriamente esto será un edificio comercial. Entonces vamos a extenderlo. La parte posterior del ascensor fácilmente pudiese estar teniendo una fosa de 2,50 metros, incluso 3 metros, para que la caja del ascensor esté alrededor de los 2,20 metros. Entonces vamos a ponerla de 3 metros. Entonces aquí, ojo, vamos a poner dos series de ascensores, uno hacia este lado. Ese ascensor fácilmente puede tener 1,60 metros, 1,70 metros de ancho, ¿sí? No los vamos a hacer muy cortos, las puertas suelen ser de 70 centímetros, las más pequeñitas. Vamos a poner un ascensor mucho más grande, eso quiere decir que tendríamos que estar poniendo como unos 2,50 hacia cada lado. 2,5 y 2,5. 2,5. Ok, muy bien. Y aquí, entonces, vamos a hacer aquí un rectángulo que me une estos dos puntitos. Aquí. Disculpen, es que estas líneas están... Voy a cambiarles el tipo de línea porque están discontinuas y no hace la intersección. Ok. Entonces, entre este espacio y este espacio, aquí va a haber un hueco, que es los ascensores. Muy bien. Y en este espacio, ojo, aquí va a ir un hueco. De aquí a aquí. Recordemos que son las escaleras que suben y las escaleras que bajan. Aquí y este aquí. Muy bien. Aquí, aquí y aquí. Sería lo mismo que irme de aquí para acá. Muy bien. Entonces, fíjense. Si estamos en planta baja, esta sería la entrada. Aquí fácilmente pudiésemos poner nuestro hall. Vamos a hacer esto un poco más interesante. Vamos a hacer esto hacia acá atrás. Esto con esto. Y vamos a hacer que los ascensores no dan hacia el frente, sino dan hacia estos lados. Acá, doble puerta. Aquí, aquí y aquí, aquí. Eso puede ocurrir. Y que aquí tenemos el hall. Eso quiere decir que esta va a ser la entrada principal. Y aquí es donde vienen las disposiciones. Fíjense que acá, cuando ya nosotros empezamos a acotar, vamos a ver aquí el acotado. Vamos a ver aquí. Ya tendremos el primer eje, que sería este. Estamos hablando de 3 metros. Posteriormente tendremos 2,50 metros de hall. Aquí tenemos los primeros 3 metros de ancho del primer ascensor. Y aquí tendremos el segundo ascensor. Muy bien.
Y aquí vamos a tener un espacio totalmente abierto que va a ir de aquí a aquí. El primer espacio, escaleras, aquí va a haber una pared. Y esto va a ser abierto. Y fíjense que si vamos de aquí a aquí, coordinándonos de aquí a acá, ya tendríamos 9,47. De aquí para acá, tendríamos unos 5 metros. Y de aquí para acá, bueno, ya tendremos lo mismo, ¿no? En total tendríamos una luz libre de 24 metros prácticamente. ¿Sí? Bueno, esto yo voy a redondear. Estos números absurdos a mí no me gustan. Vamos a poner esto, S, Enter, 2 centímetros más, .02. O sea, 9,45 y aquí vamos a poner S2. Tampoco entiendo por qué a veces ponen esas medidas absurdas. Ok, tendríamos, aquí son 9,45, aquí van 6 metros. Vamos a ver cuánto hay de aquí para acá. 9,45. Y esto porque aquí no me sale esa medida absurda. $23.89. Algún detalle está mal. Seguro aquí. Aquí. Y debería ser un número redondo esto. También puede ser las unidades. Solo, bueno, solo vamos a poner un número cuadrado. Puede ser 29, esto debe ser 23.90. Ok. Entonces, fíjense, ya nosotros vamos a empezar a colocar. Entonces decimos, aquí tenemos que poner elementos principales. Aquí, 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 aquí y aquí, que los tenemos que ocultar. Eso quiere decir que estos tendrán que ser ejes. Estos van a tener que ser ejes. Este va a ser un eje. ¿Sí? Este va a tener que ser un eje. Esto es un eje. Esto es otro eje. Muy bien. Ya tenemos ahora ejes principales horizontales. Tendremos estos. Vamos a decirle copiar. Aquí tendremos este que está aquí. Este de este pasillo que está acá. Este que está aquí y este que está aquí. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos 3 y 4 metros. Pero aquí tenemos nuestro gran problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer a la parte posterior? Si esto es un edificio comercial, bueno, aquí tendremos nuestros ascensores. No, como lo más pequeño, no necesita tantos ascensores. Un ascensor doble que dé para puerta y puerta es más que suficiente. Aquí tendríamos que hacer un espacio adicional de, vamos a ponerle unos 6 metros. Porque es un espacio de reuniones y de, vamos a hablar de otras cosas pues, vamos a ver aquí. Ajá. S, enter. Aquí por acá. Muy bien. Vamos a poner aquí y vamos a disponer acá una luz de 6 metros y luces de 6 metros. Muy bien. Ahora, aquí, en consecuencia, no necesitamos tener tantas divisiones. Porque si este es el área de los ascensores, aquí nosotros fácilmente pudiésemos empezar a tener elementos intermedios aquí que nos permitan reducir nuestras luces y nuestros espacios. Al menos que nosotros digamos en una sala de conferencia de, bueno, cafetines. Tendríamos que buscar una arquitectura un poquito más detallada, pero vamos a poner aquí luces más pequeñas. De aquí para acá, uno aquí y aquí, y después tendremos uno de aquí a aquí. Muy bien. Teniendo esto que está acá, decimos, bueno, aquí vamos, esta va a ser nuestra geometría. ¿Cómo vamos a transferir esto? Bueno, esto yo voy a llevármelo acá a la otra pantalla y vamos a empezar a hacer lo que sería nuestra primera línea de grid. Nuestra primera línea de grid,
que vamos a trabajarla en planta, ¿sí? Ubicándonos en el eje 0, 0, ordenadas. Vamos a hablar por espaciamiento. Vamos a agregar la primera línea, que sería, vamos a trabajar con las, estas serían las que están en la posición X, va a ser la posición A mayúscula. Estas deben ser numéricas. 1 y 2. Ok. Y estas van a ser las de letras. Las de A. Ok. Entonces, la primera va a estar a los 3 metros. 3 metros. 3 metros voy a poner acá. La segunda va a estar a 2,50. Vamos a agregar varias. 2,50. 2,5. Estén atentos aquí si es 2, o 2,5. Después vamos a tener dos elementos de 3 metros cada uno. 3 metros cada uno. Y posteriormente vamos a tener dos elementos de 6 metros. 6 y otro más, 6 más. Muy bien. Ahora numéricamente vamos a tener uno de 6 metros. Este va a quedar a la mitad. Déjenme acotar aquí para ver cuánto me pide. Uno de 4,72. Estos son 9,5. Vamos a poner esto 9,5 redondeado entre 2, 4,75. 4,75 es coma. A ver, fíjense que se cambió a 475. Después otro de 4,75 más. Después tendremos uno de 5 metros. 4,75. Otro más. 4,75. Y el último sería 6 metros. Muy bien. Fíjense, vamos a decirle OK. Decimos OK. Esta es la estructura que ya hemos tenido modelada. ¿Ve? Ahora, fíjense que hay unos aspectos que le dan, ustedes lo van a ver totalmente cuadrado. Y como decimos, no, es una estructura regular. No es regular. No va a ser regular. Además que vamos a incorporar algunos detalles en los que va a hacer que esto también cambie consistentemente. Y va a variar la altura. ¿Dónde vamos a hacer variar la altura? Vamos a hacer que algunos niveles tengan espacios libres y que otros sobresalgan. Eso lo vamos a ir cambiando. Ok. Fíjense que esto en altura ya nosotros vamos a hacer el cambio, botón derecho en la grid. Estos son los distintos niveles. Vamos a modificar. Ya dijimos que la altura no va a ser 3, va a ser 3,5. 3,5, 3,5, 3,5. Acá 3,5 y vamos a poner 3,5 más acá. 3,5. Permítanme aquí un momento. Control C, copiar. Tengo que ponerla. 3,5. 3,5. 3,5. Déjame cancelar aquí un momento. Está pasando algo aquí. Esto es 3,5. 3,5. Por aquí, 0,5 acá. 3,5. 3,5. Ok, dijimos 8 niveles, nos faltan 4. Vamos a agregar los stories sobre el about 4, que se cumpla, y 3 a 3,5. Le vamos a ponerle 3 niveles más. Ok. Yo, en mi caso personal, me gusta etiquetar esto, porque eso me va a dar una forma de yo guiarme por donde estoy parado. No me permite copiar. Vamos a decir que no. No,
tengo que escribir. N más 3.50 metros. Después tendré aquí este N más 7.0 metros. Permítanme aquí N más 10.50. N más. Vamos a hablar de 14.00 metros. Y aquí tendremos N más 17.5. Y aquí tendremos N más 21. N más 21.00 metros. Ahora, el último nivel no necesariamente tendrá, vamos a poner N más 24.50. Ojo, ese sería el último nivel de terraza. Vamos a agregar uno más, un nivel más. Sobre este vamos a agregar un piso, que ahora ese sí no tendrá que ser tan alto, de 350, incluso pudiese ser de, vamos a ponerlo de 3 metros. Muy bien. Y sería el último nivel, que va a ser donde va a estar cerrando los ascensores y todo ese tipo de cosas, porque la más de esa terraza le vamos a dar acceso, y va a ser 27.5 metros. Ok. Esto no me importa, esto no lo vamos a modificar ahorita. Vamos a decirle OK y vamos a decir OK. Muy bien. Vamos a guardar este archivo antes que pueda pasar algo de lo que me pueda dar mucha tristeza. Modelos. Y este es ejercicio porticado. Porticado. Ok. Entonces, fíjense, usted puede decir, bueno, es una estructura bastante regular, parece una gran caja, pero a esto le vamos a colocar algunos de los elementos que vamos a geometrizar. Entonces, fíjense, vamos a disponer columnas. Lo primero que vamos a hacer que en este último nivel, ojo aquí ya nosotros hemos hablado, esta zona que está aquí en arquitectura, esta arquitectura mala que yo hice, esta zona que está aquí, más estas pequeñas zonas de escalera, eso quiere decir que aquí arriba, todo esto en una forma de T, vamos a dejar que sea techado y vamos a dejar libre toda esta área. ¿Ve? Entonces aquí ya vamos a tener una reducción de la masa. ¿Sí? Aquí, ojo, nuestro arquitecto seguro gritaría al cielo si le pusiéramos algún elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí. Pero no podemos lanzar una sola viga de 23 metros 89, porque para poder poner esta luz tan grande tendríamos que poner una luz, una altura de entrepiso muy grande con respecto a eso. Entonces, quiera o no, vamos a tener que colocar algunos elementos acá. Aquí, aquí, aquí y aquí. Más o menos esto va a ser 9.45. Lo que no le va a gustar es que sean irregulares, en disposiciones irregulares. Si vamos a poner una aquí, una aquí. Entonces esto sería, vamos a ver cuánto puse yo. Vamos a ver aquí un momentito el modelo. Vamos a ver la planta. De aquí a aquí. Ok. Si vamos a pensar que vamos a poner 5 metros. Bueno, este de 5 metros lo podemos cambiar por 4.75. Fácilmente. Para poder uniformizar un poquito la disposición y no le vaya a dar algo a un arquitecto allí que vea este video. 4.75. Listo. Pescamos y tenemos muerto esto. Muy bien. Ese es el edificio que vamos a desarrollar.
Ahora, fíjense que cuando nosotros vayamos a hacer el predimensionado, eso es algo que muchas personas no digamos que no lo manejan bien, sino que han perdido la práctica. Y nosotros estamos hablando de que tenemos 8 niveles. Al tener nosotros unos 8 niveles, estaríamos hablando de una altura máxima, aquí vamos a poder ver, estructural, aquí están 27 elementos, hasta la metros 27. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder tener aquí fácilmente columnas. Ojo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el uso no va a ser residencial. Al no tener un uso residencial, las cargas van a ser superiores. Nosotros en la mayoría de los códigos vamos a tener, por ejemplo, como sobrecargas permanentes, que son las cargas muertas no estructurales. Estos valores pueden oscilar entre los 250, incluso hasta los 350 kilos por metro cuadrado, dependiendo del código y del ambiente en el que vayamos a incorporar. No, miento. Estos valores pueden estar entre los 200 a 250. Ojo, ¿por qué? Estamos hablando de los elementos no estructurales. Ahora, estos elementos no estructurales normalmente se han tendido a bajar mucho el peso porque no utilizan mamposterías en las partes internas de las oficinas, sino utilizan otro tipo de mampostería. Y eso hace que estos pesos bajen, ¿sí? Y estaríamos hablando que pueden bajar desde los 150 hasta los 200 kilos, más o menos. Estos son los rangos que pudiesen manejarse de sobrecarga permanente en edificios de oficina, mientras no estén gestionándose sitios específicos. Ahora, cuando hablamos de carga, esto es sobrecarga permanente, vamos a llamarlo así. Esto es sobrecarga permanente. Y que este es el elemento, la carga no estructural. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar ahora de la carga variable, aquí sí tenemos los valores que había puesto inicialmente. Una carga variable puede oscilar entre los 250 incluso hasta los 350 kilos por metro cuadrado. Ojo, incluso pueden llegar a ser superiores, pueden llegar a ser 400, pueden llegar a ser 500, dependiendo del espacio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tendremos espacios. Ojo, esto es zonas, mientras el espacio sea de oficinas, usted tendrá esos valores. Pero cuando dentro del mismo edificio tengamos espacios como escaleras y espacios comunes, estos valores, la mayoría de los códigos le pone unos 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Lo mismo pasará con los balcones de oficinas. No son iguales a los balcones de residenciales, que suelen ser de 300 kilos por metro cuadrado. Este no, este va a ser de 500. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Por lo tanto, es impensable que usted vaya a tener la columna de dimensión mínima. La columna de dimensión mínima, por lo general, en todo este tipo de edificaciones, no son de 30 por 30, suelen ser de 40, 45. Son las columnas mínimas. Incluso si nosotros nos fuéramos al último nivel, que tendríamos de 35, que las pudiésemos tener arriba, o me puede decir, bueno, ingeniero, en el último nivel podemos tener columnas de 30 por 30, porque solamente vamos a recibir, y ojo, aquí, a manera aquí como de líneas, permíteme remarcar acá lo que habíamos dicho acá. Aquí esto va a ser un espacio abierto. Estas son las escaleras. Esto va a ser las escaleras. Esto es el área de ascensor. Esto va a ser hueco. Y que, ojo, en el último nivel, voy a remarcar lo que será nuestro último nivel aquí para que ustedes vean. Nuestro último nivel lo vamos a hacer así. Todo esto por aquí y por aquí. Chacata, chacata. Disculpen el pulso, pero esto va a ser nuestro último nivel. ¿Sí? De aquí para acá. Entonces, ojo. Fíjense esto, si nosotros vamos a hacer este último nivel y sobre ese último nivel lo único que vamos a tener es
el peso de una persona que hace mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede llegar a pensar que las columnas de ese nivel pueden tener columnas de 30 por 30. Ojo, no sé cómo sea en sus países, sé que en muchos de ellos la columna de 30 por 30 es la columna de dimensión mínima. En el Perú lo es, en Ecuador lo es, en Venezuela lo es, en Colombia lo es. La columna de dimensión mínima en zona sísmica es columna de 30 por 30. El problema es que lo más seguro que esa columna de 30 por 30 no sea apta para esa posición porque va a ser una estructura irregular en la última planta y esa última planta va a tener efectos torsionales y esos efectos torsionales van a afectar directamente esa columna de 30 por 30. ¿Sí? Por eso allí no creo que sea la columna que podamos diseñar. Ahora, ojo, tenemos 8 niveles. Recordemos, 8 niveles. Vamos a empezar con unas columnas 35 por 35 en el último nivel, que pudiesen estar fallando igualmente, ¿sí? Por las razones que estamos hablando ahorita. Entonces, aquí nos va a permitir que nosotros digamos, bueno, vamos a empezar con unas columnas y lo primero que nosotros solemos hacer es trabajar siempre con columnas cuadradas, ¿sí? Es la recomendación que le doy. Primero trabaje con la columna cuadrada. Porque a pesar, ojo, que aquí tú dices, bueno, pero aquí vemos que aquí tenemos una forma específica que ya yo pudiese empezar a colocar columnas rectangulares. No lo haga. Trabaje todo con columnas cuadradas y después que haga el primer análisis, que es el análisis modal, el que realmente usted va a hacer, es el primero que vamos a revisar con claridad. Ese análisis modal nos va a decir dónde necesitamos las columnas o los elementos rectangulares para poder estabilizar la columna. Entonces, fíjense acá yo empezaría incorporando columnas, definiendo columnas de 35 por 35, disminuyendo, bueno, corrijo, aumentando de 5 en 5 hasta que fácilmente pudiésemos estar llegando a unas columnas de 60 por 60. ¿Sí? Ojo, vamos a ir disminuyendo, aumentando 35 por 35, 40 por 40, 45, 50, 50, 55, 60. Ok. Esto es lo que nosotros deberíamos de estar definiendo columnas para tenerla dentro del espectro de uso. Y cuando hablamos de vigas, ojo, estas son las vigas, esta columna, vamos a ver las vigas son mucho más fáciles porque fíjense que tenemos luces 4,75, 4,75, 6 metros, aquí tenemos algunas de 3 metros, este es un espacio vacío, entonces vigas fácilmente deberíamos tener vigas, ojo, las alturas pudiesen estar oscilando entre vigas de altura 40 fácilmente. Estos espacios de 30, 30 de 2.5, 30, eso es mentira que usted va a poner una viga aquí de 30 centímetros de altura. ¿Por qué? Porque hay una codependencia de lo que es la base de la columna con respecto a la base de la viga. ¿Sí? Y eso es algo que muchas personas tampoco entienden. Si yo digo, bueno, vamos a poner alturas de 40 centímetros, vamos a tener alturas de más o menos 60 centímetros para estos puntos, y aquí pudiésemos estar teniendo una de 47, seguramente vamos a tener vigas de 40, 50 y 60, posiblemente tengamos en alguna optimización algunas vigas intermedias de estos niveles, pero ahora la gran pregunta es, ingenieros, ¿cuáles serían las correspondientes bases de estas vigas? ¿Sí? Porque según los códigos que nosotros tenemos que respetar, las columnas y las vigas llevan un cierto tamaño de diferencia entre estos, los cuales no pueden superar los 3, incluso hasta los 5 centímetros. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si yo tengo una columna acá, permítanme que yo les dibuje aquí una columnita, aquí, y yo voy a decir, bueno, voy a borrar esto y borrar esto. Y vamos a suponer que esta es mi columna. Hay 3 posibles casos de viga. El primer caso de viga es que la viga sobresalga de la base de la columna. Eso quiere decir que vamos a poner esto aquí y este aquí. Yo ahorita voy a perfeccionar el dibujo. El otro es que la viga sea del mismo ancho de la columna. Que vaya por aquí y que vaya por aquí.
Y el otro caso es que la viga esté por dentro de la columna, que sería más o menos este. Disculpen acá, ¿no? Entonces, ojo, tenemos el primer caso de la viga. Una viga acá. Esta es otra viga. Y esta es otra viga. ¿Ves? Tenemos el caso 1, la viga 1. Esta es la viga 2. Y la viga 3. Ok. De acuerdo a lo que estamos presentes aquí, ¿cuál de estos tres casos es errado? ¿O cuál de estos tres casos es el correcto? ¿O los tres están bien? ¿O los tres están mal? Hay muchas respuestas. Ojo, el primero que nosotros sabemos que está bien es el B2. Este es uno que está descartado como malo. Nosotros sabemos que el caso de la viga 2 es correcto. Aquí me dice el ingeniero Elvis, la B1 no es adecuada. ¿Alguien más está de acuerdo con el ingeniero? La B1 está inadecuada. Nosotros podemos decir, bueno, la B1 es inadecuada. Tenemos un voto. ¿Alguien más? Todos. Ok. Fíjense. Nosotros no podemos decir que la B1 es inadecuada si nosotros no conocemos cuánto es la distancia que hay de aquí a aquí. Porque ciertamente la norma permite que usted sobresalga un poco de la viga, pueda sobresalir un poco de la columna. El único, y también permite que usted se meta para acá. Lo único que sí le dice es que usted tiene que estar atento con los aceros de refuerzo. Que por ejemplo, si usted tiene este acero de refuerzo, y lo voy a pintar aquí rojito, que es el acero de refuerzo de la columna, que está acá. Este acero de refuerzo de la columna, lo que le va a decir es que usted tiene que respetar que el acero longitudinal de las vigas pasen por dentro del núcleo de confinamiento de la columna. Con este caso, esto tiene que darse, porque si no, el nodo va a estar mal colocado. Por lo tanto, si usted me dice, bueno, Manuel, esto que está aquí apenas son 2.5 centímetros, que es el límite, pudiésemos estar hablando de un recubrimiento de 5, más o menos, y pudiésemos estar hablando de un área expuesta, no habría problema. Puede ser el recubrimiento. El estribo sí va a ser un poco extraño, bueno, el estribo sería aquí, puede sobresalir, pero no podemos garantizar que el acero longitudinal vaya, tendremos recubrimiento de más. Esto se puede permitir. Este también. Ahora viene este. Entonces fíjense lo que está ocurriendo. El hecho de que usted tenga columnas de 35, ¿sí? Lo más que le va a permitir es que usted esta serie de vigas que yo ponga acá, tengan como la mínima base sería 30. Y la voy a poner aquí. La mínima base sería 30. ¿Sí? Porque sería meter 2.5 para acá, 2.5 para acá, en una columna de 35 y tendría una base de 30. Y esta base de 30 es una permuta de esta con esta, con esta, con esta y con esta. O sea, tendría 3 vigas más. El siguiente caso sería 35 para las columnas de 35 y tendría también una permuta con 40, 35 por 40, 35 por 50, 35 por 60. Ojo, columnas aquí de 40. Y ahí es donde viene el problema. Porque ahora cuando usted tenga columnas más grandes, mientras más ancha, las vigas se van a empezar a convertir en vigas planas. Porque cuando llegue usted a una columna de 60, usted no se le va a poder reducir tanto. No se va a poder reducir tanto a esa columna. Entonces ahí usted tiene que pensar que la disposición del nodo que usted va a incorporar tiene que llevar ciertos reglamentos. La columna va a ser de 60, así grandísima, y le va a llegar una viga pequeñita.
¿La vas a poder anclar bien? Sí, vamos a podernos anclar bien. Pero vas a tener que llevar una relación con respecto a los elementos y la disposición en donde va a estar la columna. Si va a estar en el centro, si esa viga va a estar excéntrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son problemas de detallado que usted ya debería pensar en el momento que usted está modelando la estructura. Entonces fíjense que aquí vamos a entrar en el dilema que tendremos que definir algunas vigas de 40 y fíjense que esas vigas de 40 ya se van a convertir en cuadradas cuando haga esta. Y después yo voy a tener que hacer una de 50 que va a ser cuadrada con respecto a esta, pero ya no voy a poder hacer una viga de 50 por 40 porque ya sería una viga plana. No se va a comportar de la misma manera. ¿Ve? Entonces son cosas que tenemos que pensar en la fase de predimensionado. En este caso, este tipo de edificaciones, por lo general, no van a llevar concretos de una resistencia menor a unos 250 kilos por metro por centímetro cuadrado. Incluso normalmente suelen ser de concretos de 280, porque al tener un mejor concreto tenemos menor dimensión de sección y al tener menor dimensión de sección tendremos menor volumen y menor peso. Y recuerde que el peso es el mayor de nuestros problemas en el caso de la estructura desde el punto de vista sísmico. ¿Ve? Entonces, estos casos son los que tenemos que estudiar y tener bastante atención. Manejar bien el concreto, cuáles son las secciones que vamos a trabajar y cuáles son los espacios que tenemos. Ojo, recordemos, yo sé que ahí voy a tener yo columnas rectangulares, lo sé, pero hasta que yo no tenga a ciencia cierta un análisis modal correcto con las rigideces de unas secciones típicas que yo coloque, no voy a obtener ningún, vamos a decir, algo que impacte en el proyecto. ¿Estamos claros? No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, ingeniero, vamos a dejar la clase hasta acá para que podamos desarrollar un poco más amplio lo que es el esquema de lo que vamos a hacer arquitectónicamente. Yo voy a hacer el plano un poquito más en detalle y voy a incorporar esos puntos que yo sé que nos van a dar problemas en la estructura y que quiero que los veamos y veamos en el desarrollo cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya para nuestra próxima clase, que será en un par de días, ya nosotros tendremos algo más concreto de lo que vamos a manejar en la edificación. Entonces me despido. Hasta la próxima.